Estás entrando en un mundo lleno de vida interior, de armonía, de felicidad. Un mundo donde los sueños se vuelven realidad y el misterio se puede observar. Donde la solidaridad, el humanismo y la espiritualidad se palpan en el ambiente. Tierra de Sueños es el programa que te descubre otros valores de existencia sin perder la realidad de tu propia vida. Trabaja, estudia, escucha, observa, medita y valora. Te mostramos muchas realidades. Te enseñamos muchos caminos. Te ofrecemos muchas herramientas incomparables para tu crecimiento interior y desarrollo personal. Bienvenido a Tierra de Sueños, el programa para gente como tú. Una semana más nos acercamos a su pequeña pantalla televisiva para ofrecerle ese panorama que existe a día de hoy y que no sabemos apreciar. Hablamos de esos misterios que la propia vida nos ofrece y que hablan de energía, que habla de sostenibilidad, que habla de solidaridad, que habla de humanismo, de animalismo, de esas cosas de las que se nutre Tierra de Sueños, este programa que desde 25 Televisión venimos haciendo cada fin de semana aquí en España y también para Estados Unidos gracias a Miami TV y gracias a Nueva Imagen Televisión para Argentina. Muy buenas noches, comenzamos. El Señor de los Anillos, la famosa novela de Tolkien, arrasó en las pantallas de cine y ahora, de la mano del mismo equipo, se prevé un fenómeno muy parecido con la adaptación del Hobbit. Para hablar de este libro, de sus contenidos y también de la nueva película, se encuentra con nosotros el editor de Minotauro de Grupo Planeta, José López Jara. Ahí teníamos las imágenes de el Señor de los Anillos, ¿no?, de Tolkien. Pero ¿qué tendrá Tolkien como para estremecernos delante de la gran pantalla, estremecernos cuando lo leemos, ¿verdad? Y darnos cuenta que incluso se ha creado una sociedad, Tolkien, no tanto en España como en el mundo, que sigue no solamente la obra literaria, sino también son fieles a la obra cinematográfica, ¿no? Desde luego lo tuvimos con El Señor de los Anillos, 3 entregas, 3 películas. Lo vamos a tener también con el fenómeno Hobbit, que así es como lo queremos hoy nosotros tildar, ¿no? ¿Qué tendrá Tolkien? ¿Qué tendrá en esa obra literaria que tanto atrae a las gentes, ¿no? Bueno, quien sabe mucho de ese mundo es José López Jara, editor de Minotauro del Grupo Planeta, que hoy ha dispuesto a traernos este volumen que les vamos a presentar, que habla de Hobbit, que hoy se conmemora durante este tiempo 30 años aquí en España y algunos más fuera, ¿no? José López Jara, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Encantado de estar aquí. Gracias. José, ¿qué tendrá Tolkien o qué tiene Tolkien que tanto atrapa? Yo creo que lo que le pasa a Tolkien es que fue uno de esos autores que consiguió desarrollar un mundo fantástico a nivel de las grandes leyendas que todas las civilizaciones han tenido, pero lo creó todo él solo. Y entonces ese mundo es tan rico que la gente constantemente se está enganchando una vez más a la Tierra Media. Y en esa Tierra Media, que a veces es donde también estamos nosotros, porque estamos en esa tierra de nadie, ¿no? casi, ¿no? Tolkien, desde luego, ¿le vino esa inspiración? ¿Cómo le vino la inspiración a Tolkien? ¿Él pasó algún tipo de cuadro patológico, algún tipo de crisis de ansiedad? ¿Estaba enfermo cuando empezó a escribir El Señor de los Anillos? ¿Cuando empezó a escribir Hobbit? Bueno, no, la verdad es que es la historia de toda su vida. Desde el principio, desde que él se gradúa en la universidad, él tenía la sensación de que Inglaterra, de donde él era, no tenía una mitología lo bastante rica que se pudiese comparar con la mitología germana o que se pudiese comparar con la mitología de países latinos. Y decidió crearla. Lo que sí que es cierto es que lo que tú decías, apuntabas a un posible trauma o experiencia dramática. Pasar por la Primera Guerra Mundial, donde él estuvo como teniente y donde perdió a casi todos sus amigos de la universidad, eso sí que le marcó para la escritura después del Señor de los Anillos. Porque toda esa lucha del bien y el mal es un reflejo de su durísima experiencia en la batalla del Somme en 1916. Y en esas batallas entre el bien y el mal, José, la pieza clave del Señor de los Anillos, ahora hablaremos de Hobbit, ¿cuál es? ¿La lucha entre el bien y el mal?
Está la lucha entre bien y el mal, pero sobre todo es la historia del viaje de una persona que empieza siendo un don nadie, que es el protagonista, Frodo, y acaba siendo el héroe que salva a todo ese mundo. Él creía mucho en el desarrollo de las personas y en lo enriquecedor que es exponerse a peligros y pasar aventuras. O sea, habla de valores, de crecimiento personal también. Sí, siempre, La obra en siempre. sí, siempre, ¿no? Porque era un hombre además de profundas convicciones religiosas. Nos acordamos de Frodo. Frodo era un hobby. Sí, exactamente. Frodo era un hobby, ¿no? ¿Hobby qué significa? Bueno, hobbit no significa nada. Hobbit es una palabra que a Tolkien le vino a la cabeza mientras corregía exámenes en la Universidad de Oxford. O sea, de repente se le ocurrió, en un agujero en el suelo vivía un hobbit. Y luego él siempre ha dicho, no, hobbit no, o sea, así como utiliza los elfos, los orcos, los trolls, que sí que tienen raíces en leyendas antiguas anglosajonas o escandinavas, el hobbit es una creación completamente Tolkien. José, vamos a ver El Hobbit dentro de nada, que se va a estrenar, la están rodando, ¿no? O sea, ahora mismo ya la primera película está en postproducción, porque se estrena el 13 de diciembre. El 13 de diciembre la podremos disfrutar. ¿Qué tiene El Hobbit de El Señor de los Anillos? Bueno, El Hobbit se escribió mucho antes que El Señor de los Anillos. Él escribió El Hobbit en 1937 y es, digamos, que el germen del cual después surge El Señor de los Anillos. El Hobbit es un cuento que él en principio pensó para sus hijos, en el que se cuenta cómo Bilbo, que era el tío de Frodo, encuentra ese anillo mágico que permite hacerse invisible y que luego resulta que es el anillo de Sauron, que en El Señor de los Anillos nos damos cuenta de que es el anillo del cual depende el futuro de toda la Tierra Media. Entonces El Hobbit, yo diría que como libro, puede ser el embrión del Señor de los Anillos, pero también per se es una historia muy redonda, quizás mucho más redonda que El Señor de los Anillos como libro. O sea, yo siempre digo a la gente que no ha leído a Tolkien que antes de meterse en El Señor de los Anillos, que lean El Hobbit. Si les gusta El Hobbit, que pasen al Señor de los Anillos. Bueno, y si te gustaron las 3 entregas de El Señor de los Anillos, ya estás perdido, entonces, porque aparte que es bueno, genial, ¿no? La obra en sí, El Hobbit aún nos gustará más, porque si El Hobbit estuvo escrito antes que El Señor de los Anillos, claro, veremos el inicio de dónde proviene todo, ¿no? Sí, es realmente lo que está haciendo Peter Jackson, que va a hacer 3 películas de un solo libro en este caso, es muy interesante porque va a permitir, él lo que ha hecho es no solamente cuenta la historia que está contenida en el libro de Tolkien, sino que además utiliza todo el material que Tolkien tenía como apuntes y como comentarios para haber creado todo este mundo, y entonces nos cuenta mucho más de lo que había en el libro. José, en El Señor de los Anillos fue bastante fiel Peter Jackson a la obra literaria de El Señor de los Anillos de Tolkien, ¿no? Pero en El Hobbit va a ser también tan fiel, va a mantener un poquito esas raíces, o el que sigue la obra literaria se va a dar cuenta que la película está o dista mucho de lo que es en sí. Digamos que en la esencia va a ser fiel, pero de entrada hay una diferencia básica. El Hobbit como libro es un libro que, como digo, tiene mucho de cuento casi para niños. Cómo se retratan los personajes, cómo se cuenta la historia, tiene un nivel mucho más juvenil. En cambio, Jackson, a la hora de hacer la película, lo que está haciendo es acercarla al lenguaje que utilizó para El Señor de los Anillos, es decir, la hace más adulta, más épica. Le introduce, como he dicho, personajes y cosas que no están en el libro, aunque son cosas que Tolkien explicó. De manera que lo que yo sí que creo es que aquellos que son muy fans de Tolkien como autor, pues sí que se van a encontrar un poco sorprendidos con alguna cosa que vean en El Hobbit. Claro, porque en la película del Señor de los Anillos, en las 6 entregas, sí que es verdad que hay cosas que han eludido, ¿no? Peter Jackson es partes de esa obra que sin aquellos personajes la obra se entiende perfectamente, que sí. Ni retiene, ni resta, ni quita nada de la obra esencial. El espíritu sigue estando vivo, ¿no? Yo creo que él ha hecho siempre, ha eliminado cosas que realmente podían prescindirse, y luego hay una cosa que siempre se ve obligado a hacer, y es que hay que decir que Tolkien debía ser un poquito misógino, porque no hay personajes femeninos importantes ni en El Señor de los Anillos ni en El Hobbit. Y tanto en una película como en otra, Jackson se las maneja para meternos algún personaje femenino importante. En esta entrega que veremos en diciembre, José,
tu obra la podemos, bueno, la obra que crea Minotauro, que saca Minotauro al aire de Tolkien, la podemos comprar ya. O sea, sí, nosotros lo que estamos ahora mismo es celebrando, como decías al principio, el 75 aniversario de la primera edición inglesa y el 30 aniversario de la primera edición española. Y para eso hemos sacado 2 libros que son eminentemente Tolkien, no tienen nada que ver todavía con la película. O sea, es la novela, en una edición especial de coleccionistas con 3.500 ejemplares, edición numerada y limitada, que esto a los coleccionistas les encanta. Y luego El arte del Hobbit, que es un libro que se ha hecho recuperando, porque Tolkien, aparte de escribir, era un gran ilustrador, y recuperando todo el material gráfico que él creó para escribir El Hobbit, se ha hecho un libro ilustrado comentado riquísimo.